¿Sabías que en la lengua maya las vocales tienen 25 sonidos diferentes? El día de hoy te enseñaré los 5 sonidos que tiene la A. El primer sonido es muy idéntico al español y se dice A, A, A. Y la palabra de ejemplo sería abal, 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 que significa ciruela, o también puede ser otro ejemplo, ajau, ajau. El segundo sonido de la A es conocida como vocal larga con tono bajo. Es decir, vamos a alargar el sonido de la A y sería A, A, A. Y la palabra de ejemplo sería can, 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 que significa serpiente o culebra. O también podemos utilizar ak, 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 que significa lengua. El tercer sonido que tiene la A es vocal larga con tono alto. A, A, A. Y en este ejemplo pudiésemos utilizar acach, 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 que significa tábano. El cuarto sonido que tiene la A se le conoce como vocal glotalizada. Es decir, vamos a cortarle el sonido a la A. En este caso quedaría A, A, A. Y la palabra de ejemplo sería agua, que en este caso se dice ja, 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 agua. Y el último sonido que tiene la A es la vocal rearticulada. Es decir, hay dos vocales y en medio de ellas hay una glotal que le va a dar una pequeña pausa entre las dos. Y sería a, 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 a. Y la palabra de ejemplo sería jaas, 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 que significa plátano. Y esos son los 5 sonidos que tiene la letra A. El día de mañana les enseñaré los 5 sonidos que tiene la letra E en el alfabeto maya. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.